Buenos días, Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Qué bueno que estamos juntos en esta mañana adorando a nuestro Dios, celebrando nuestro servicio de adoración, porque la iglesia, ¿verdad?, no está encerrada. Hemos cerrado nuestros templos por este motivo del coronavirus, pero la iglesia del Señor continúa adelante y continúa, ¿verdad?, en su marcha triunfante. Y obvio, lo primero que quiero hacer en esta mañana, pues es extender una felicitación a todas las madres en este día. Espero, ¿verdad?, que dentro de todas las restricciones pues puedan tener una buena celebración. Y yo sé que hoy va a ser un día difícil para muchas personas. Yo esta mañana estaba pensando y me decía, bueno, algunos vamos a poder celebrar de alguna manera, vamos a poder llamar a nuestras madres, quizás otros ya no tienen a su mamá, otros probablemente en este periodo de tiempo, ¿verdad?, del coronavirus han perdido también a su mamá. Hay una mezcla, ¿verdad?, de sentimientos en estos días. Pero donde quiera que tú estés, mi amigo, mi hermano, quiero que nuestra felicitación llegue en este día y deseamos de todo corazón que pueda ser un día en familia, que sea un día también de recogimiento, donde podamos sentir la presencia de Dios, saber que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios nos bendice aún en los momentos más difíciles. Y si estás pasando ahora mismo por una prueba, por una dificultad, que puedas saber que Dios está allí, ¿verdad?, a tu lado y también te está sustentando en medio de tu prueba. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que a mí me apasiona, ¿verdad?, y es la justificación. En estos días hemos estado hablando acerca de salvación. Hemos estado en nuestros tiempos devocionales, ¿verdad?, tocando diferentes temas y creemos que este periodo que Dios ha permitido con esta pandemia, este periodo que nos ha encerrado a todos y que nos ha puesto a reflexionar, a pensar, a orar, e incluso a aquellos que no conocen a Dios, a considerar la existencia de un Dios, y más de uno, ¿verdad?, se han puesto a pensar, bueno, y si a mí esto me toca y yo muero, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde será que yo voy a pasar mi eternidad? Y hemos estado hablando de salvación y le hemos pedido a Dios en oración que obre salvación en estos días, aunque Dios siempre está obrando salvación, pero que todas estas reflexiones puedan ser de alguna manera algo que pueda llevar a las personas al conocimiento del Dios eterno. Pero cuando hablamos de salvación, uno de los temas centrales a la hora de tocar esta doctrina es la doctrina de la justificación. Y hoy quiero rápidamente, en este tiempo, ¿verdad?, hablar con ustedes acerca de la justificación. Quisiera volver a leer nuestra lectura devocional en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, allí en el capítulo número 5, los versículos del 1 al 11. Y escribe allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La semana pasada estábamos hablando acerca de la esperanza, ¿verdad? La esperanza viva, la esperanza bienaventurada que tiene el creyente. Y esto también es tocante a la salvación. Pero hoy voy a hablar, como les dije, acerca de la justificación.
Y tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? Podemos encontrar estos términos en Antiguo y Nuevo Testamento y son utilizados, ¿verdad? Ampliamente. Ahora, ¿qué cosa es justificación? La justificación implica un acto de absolución. O sea, alguien tiene que ser absuelto de algo, ¿verdad? Es el acto de atribuir justicia o considerar a alguien justo. Y el concepto, ¿verdad? Para su mejor comprensión, tendríamos que estar respondiendo muchísimas preguntas que voy a tratar de tocar, ¿verdad? Pero cuando yo pienso en justificación me vienen a la mente preguntas como esta. ¿Quién es el que justifica y quién es el que necesita ser justificado? ¿Por qué puede justificar el que justifica? ¿De qué debo ser justificado? ¿Cómo es que soy justificado? ¿Cuál es el resultado entonces de ser justificado? Así que vamos a tratar en esta mañana de resolver un poco todas estas interrogantes. Y yo sé que la mayoría de nosotros contestaríamos a muchas de ellas, ¿verdad? De manera rápida. Todo el mundo diría, el que puede justificar es Dios y el que es justificado es el hombre. Y eso lo podemos decir nosotros quizás que somos cristianos, que llevamos tiempo siendo parte de la iglesia y ya hemos conocido la Escritura y hemos escuchado a muchos pastores y a muchos maestros. Pero créanme que la mayoría de las personas en este mundo no entienden qué cosa es la justificación. O por lo menos no la pueden entender desde el punto de vista bíblico. Y lo primero que yo quiero decirle en esta mañana es que tenemos que notar que la justificación no existiría si no existe la culpa. Piénselo por un segundo, ¿verdad? Trate de poner esto en su mente. Si no existe culpa, entonces no es necesaria una justificación. Y esto tiene una implicación también a la hora de estudiar la justificación. Esto implica entonces que antes de la caída del hombre en el huerto del Edén, la justificación no tendría lugar, ¿verdad? No existía. Mientras Adán y Eva caminaron con integridad y en obediencia a Dios en el huerto del Edén, no había que hablar de justificación. No necesitaban ser justificados de nada porque sencillamente ellos no eran culpables de nada. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos desobedecen y tienen que responder a Dios, se hace evidente entonces la necesidad del hombre de ser justificado, porque ahora el hombre es un ser caído. Y le voy a invitar a leer en Génesis, en el capítulo número 3, los versículos del 9 al 13. Génesis 3, 9 al 13 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y mire, si usted analiza con cuidado este cuadro, ¿verdad? Y de este momento especial en el huerto del Edén, y puede quizás intentar hacer o reconstruir esta escena, ¿verdad? Allí en su mente, es Dios llamando a contar a Adán desde el momento en que Adán se hace culpable delante de Dios por desobediencia. Pero ¿qué es lo que más desea Adán en ese momento? Desea ser encontrado inocente. Desea, ¿verdad?, encontrar alguna justificación a su falta, porque ahora él sabe que tendrá que responder delante de la presencia de Dios. Y tanto Adán como Eva tuvieron, ¿verdad?, una respuesta equivocada al no asumir su responsabilidad delante de Dios. Ellos lo que hicieron fue todo lo contrario. Ellos delegaron, ¿verdad?, a modo de justificarse a sí mismos. Adán dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol
y yo comí. Y luego cuando Dios entonces le pide cuenta a Eva, ella adopta exactamente la misma posición, ¿verdad? Delega, la serpiente me engañó y yo comí. Por eso es importante notar que para ver una verdadera justificación, primeramente tiene que haber una admisión de culpa. Si no hay una culpa, no es necesario que nadie sea justificado de nada. Y miren, en el caso de Adán y Eva que estábamos leyendo aquí, yo quiero que ustedes noten que la respuesta que ellos le dan a Dios es correcta. Es una respuesta verdadera. Ellos no le mintieron a Dios. Adán le dijo, oye, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Y cuando Dios le pregunta a Eva, Eva le dice, mira, la serpiente me engañó y yo comí. Eso es verdad. No le mintieron a Dios. La serpiente, ¿verdad?, es el origen de la caída. Pero yo quiero que usted note una cosa aquí. Ojo con esto, ¿verdad? Eso no quita la responsabilidad personal de Adán y de Eva en desobedecer a Dios. Si bien fue la serpiente la promotora de todas las cosas, no puede eso quitar su responsabilidad en desobedecer a Dios, porque Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles, pero que de ese árbol ellos no podían comer. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe con toda razón allí en Romanos capítulo 5 también, el versículo 12, aunque no forma parte de nuestra lectura devocional, pero Pablo lo dice allí con claridad. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Porque todos al final hemos pecado. Así que la historia de la caída del hombre allí en el huerto del Edén establece claramente quién es el que puede justificar y quién es el que necesita justificación. Sin duda, ¿verdad?, es Dios y solo Dios el que puede justificar al hombre, y es el hombre el que necesita la justificación. Y este es un principio inviolable, inalterable. Solo Dios puede justificar y el hombre es el que necesita la justificación. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho Satanás con esto? Pues Satanás ha venido a pervertir este principio, ¿verdad? Y comúnmente Satanás le agrega un prefijo a la palabra justificación. Y si bien parece difícil ocultar nuestra necesidad de ser justificado, ya que la propia conciencia del hombre le deja saber esta necesidad, cada vez que usted hace algo equivocado, hay algo dentro de usted, ¿verdad?, que se llama conciencia, y la conciencia nos deja saber que un acto es bueno o es malo, ¿verdad? Usted tiene ya ese testimonio dentro de usted, pero el enemigo trata de saciar esta necesidad de ser justificado, desviando tus pasos de lo que puede ser una verdadera justificación. Él te invita a hacer algo, ¿verdad? Y miren, el prefijo que Satanás le coloca a la palabra justificación es el prefijo auto. O sea, Satanás te va a invitar a que tú te autojustifiques. La autojustificación. Y esto es muy, pero que muy peligroso, ¿verdad? Es una astucia del enemigo. Lo primero que hizo la serpiente en el huerto del Edén, fue disminuir o minimizar las consecuencias de desobedecer a Dios. La serpiente le dijo a Eva, no morirás. Cuando Eva le dijo, Dios nos ha dejado comer de todo, pero Dios dijo que de ese árbol que estaba allí no podíamos comer, del árbol que estaba en medio. Y lo primero que le dijo la serpiente es, oye, Dios te dijo mentira, te dijo que te ibas a morir. No, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú lo comas, porque el día que tú lo comas tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ver, vas a saber lo que es el bien y el mal y vas a ser como Dios. Y mire, cuando usted desobedece a Dios y de alguna manera reconoce que está haciendo algo mal, inmediatamente algo dentro de usted clama por justificación. Cada vez que nosotros sabemos que hemos metido el delicado pie en algo, internamente hay algo en mí que dice, yo quisiera ser liberado de esta culpa. Yo no quisiera sentir sobre mí el peso de esta culpa. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios?
Pues la Biblia nos dice que ellos se escondieron porque ciertamente ellos estaban reconociendo su falta. Y en este caso nosotros deberíamos de admitir nuestro error también. Siempre deberíamos de admitir nuestro error y pedirle perdón a Dios por nuestros errores. Pero también quiero que note algo, y esto es interesante, ¿verdad? ¿Sabe usted que esta actitud no estuvo ni en Adán ni en Eva? Usted no puede leer en la Biblia que Adán y Eva le pidieron perdón a Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que sencillamente ellos se escondieron. Ellos no llegaron y se presentaron delante de Dios y le dijeron, te hemos desobedecido y estamos arrepentidos y te pedimos perdón. No, todo lo contrario, ellos se escondieron y aun cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán finalmente le tuvo que dar la cara a Dios, lo que hizo fue autojustificarse. Y esa es la actitud de mucha gente, la actitud de Adán y de Eva. Nosotros muchas veces sabemos que hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y en vez de venir y pedirle perdón a Dios, reconocer delante de Dios nuestra falta, nuestro error, arrepentirnos delante de Dios, lo que hacemos es escondernos. Y aun cuando sentimos que tenemos que responderles a Dios, pues vamos a tratar entonces de autojustificarnos. Y la autojustificación, ¿verdad?, es una manipulación del enemigo para hacernos sentir bien con nuestros pecados. Cosas como, es verdad que hiciste esto, pero no tenías otra opción, ¿verdad? Acuérdate que esto que tú hiciste, lo hiciste por una buena causa. Son a veces ideas y pensamientos, ¿verdad?, que vienen a nuestra mente para tratar de autojustificarnos. Hay un principio en el mundo que yo lo he escuchado muchas veces y puede ser incluso el motivo de una gran polémica, ¿verdad? Pero yo he oído decir que el fin justifica los medios. Eso es bastante discutible, ¿verdad? Yo creo que la autojustificación es una filosofía que logra sostener hoy en día al liberalismo, al relativismo, ¿verdad? Porque le provee al hombre una vía de tratar de legitimizar su pecado y evadir su responsabilidad delante de Dios. Y esto de evadir lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque al final sabemos que no será así. Una cosa es que yo me pueda justificar delante de los hombres y otra cosa es que yo me pueda justificar delante de Dios. No es la misma cosa. No piense que la justicia que usted puede tratar o la autojustificación que usted quiere tratar delante de los hombres va a funcionar con Dios. La autojustificación siempre la podremos encontrar. ¿Qué le hubiera dicho, por ejemplo, Daniel a Dios? Señor, si yo te tuve que dejar de orar porque si oraba me iban a echar en un foso con leones. Ese era el decreto. Por eso es que tuve que dejar de orar. Daniel podía haber encontrado esa justificación, pero Daniel prefirió ser echado en el foso con los leones. ¿Qué pudiera decirle a Dios Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel? Señor, si no adorábamos aquella estatua de oro, nos iban a tirar en un horno ardiendo. Eso hubiera podido ser una buena justificación para decir, tuvimos que arrodillarnos porque si no nos iban a tirar en un horno ardiendo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron el horno, ¿verdad?, antes que adorar la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor. Si usted quiere encontrar una justificación a sus pecados y a sus faltas, siempre tendrá la oportunidad. Usted siempre va a encontrar a quien echarle la culpa, ¿verdad? Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente. Usted siempre podrá encontrar un argumento de acuerdo a su juicio que lo declare a usted inocente. Pero quiero llamarle la atención en una cosa. Cuando usted hace esto, usted está asumiendo los tres papeles o los tres roles involucrados en este asunto. Usted está tomando el papel de acusado,
usted está tomando el papel de la defensa y usted también está tomando el papel del juez. Usted es el acusado porque usted es el que pecó, porque usted es el que ha desobedecido, pero usted decide asumir su defensa. Por lo tanto, usted se justifica a sí mismo y también decide tomar el papel de juez, porque entonces se declara inocente, ¿verdad? O justificado, porque asume como válido el argumento que usted ha dado en la defensa. Pero el problema es que esto no es una verdadera justificación. Eso nunca es una verdadera justificación. Usted no puede asumir los tres papeles: acusado, defensor y juez. ¿Se ha preguntado usted lo que en realidad va a pasar? Mire, en la vida normal, cuando se celebra un juicio, ¿verdad? Siempre existe el juez y siempre existe la defensa. Y siempre se pide que ni el juez o el fiscal y el abogado de la defensa tengan ningún tipo de vínculo con el acusado, porque eso sería un juicio entonces viciado. Si la defensa conoce al acusado, va a tratar de defenderlo. Si el fiscal conoce al acusado, pues de alguna manera no lo va a acusar tanto. Y si el juez conoce al acusado, pues probablemente no lo va a condenar tanto. Y se considera un juicio viciado. Así que hasta desde el punto de vista humano, este proceso, ¿verdad?, que a veces nosotros asumimos para defender nuestros actos, no es correcto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él es el juez justo del universo y que Él va a juzgar a todo pecador. Y ahí estamos usted y ahí estoy yo, ¿verdad? Dios va a juzgar a todo ser humano. En este juicio, usted no puede asumir los tres papeles, usted solo podrá asumir un solo papel, y es el de la persona que es juzgada por sus faltas y por sus pecados. Su causa delante de Dios es real. Usted y yo somos pecadores, por ende usted y yo somos culpables delante de Dios, y un juez justo, como es el Señor, no puede justificar lo que está mal, no puede dejar de castigar al que es culpable. Y lo más triste, usted no podrá defenderse delante de Dios a sí mismo. Yo he escuchado alguna vez a las personas decir, no, porque yo un día cuando esté delante de Dios le voy a decir a Dios, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo lo hice. A veces creemos que nosotros podremos argumentar delante de Dios. Déjeme decirle algo, la autojustificación no es aceptada por el juez del universo y sus mejores argumentos serán desechados y usted será irremediablemente condenado. Si todo lo que usted aspira para ser declarado justo son sus propios argumentos y es su propia defensa, usted estará fracasado el día del juicio, ¿verdad? En este asunto la mayor mentira que nos pone el diablo es creer que esos argumentos que tenemos van a ser escuchados y que serán reales y que serán válidos. Pero hermanos, pongamos esto de una vez y para siempre, ¿verdad?, en nuestra mente. El pecado no tiene justificación por la sencilla razón de que siempre Dios nos ha dado la opción de no hacerlo. Piénselo. Tu pecado y mi pecado, desde el punto de vista humano, no tiene justificación por la sencilla razón que Dios te ha dado siempre la opción de no hacerlo. La expresión de Pablo, ¿verdad?, en Romanos 5:12 dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? La muerte pasó a todo hombre por cuanto todos pecaron. Así que por favor, paremos, ¿verdad?, de echarle la culpa a Adán y a Eva. Yo he escuchado eso tantas veces. Cuando yo llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Adán, ¿verdad?, y voy a darle las orejas a Adán, porque por culpa de Adán, mira todo lo que hemos tenido que pasar. Déjeme decirle que Dios no lo va a juzgar a usted por el pecado de Adán. Dios lo va a juzgar a usted por su propio pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted ha pecado, porque yo he pecado. Dios me va a juzgar a mí por mi propio
pecado, ¿verdad? Y le digo algo, más le vale que el día que nosotros tengamos que comparecer en la presencia de Dios, ¿verdad? Delante de la presencia del juez, nosotros tengamos un buen abogado que nos pueda representar y que pueda conseguir que nosotros salgamos justificados de nuestro caso con Dios. Y saben, la Biblia nos dice quién es ese abogado. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Y escribe aquí el apóstol Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren lo que dice aquí Juan. Número 1, la vocación del cristiano no debe de ser pecar. El cristiano no anda pecando deliberadamente, pero eventualmente sabemos que todos le hemos fallado y le fallamos aún hasta el día de hoy a Dios. Pero lo que dice Juan es que si pecamos tenemos un abogado. Y ahora, ¿verdad? Es donde usted tiene que echarle mano a este abogado. Dice Juan que este abogado se llama Jesucristo y dice el justo. El justo. Y dice Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esta es una doctrina muy importante, la propiciación. O sea, Él es lo que Dios ha dado. Él es el sustituto que Dios ha dado para que Él reciba nuestra condenación. Yo únicamente puedo ser justificado por medio de Cristo Jesús. Él es la propiciación. Y dice Juan, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. En la doctrina de la salvación existe este punto, ¿verdad? La sustitución. Cristo me ha sustituido, ¿verdad? Cristo me sustituyó a mí en la cruz. Yo era el que tenía que morir por causa de mis pecados y Cristo me ha sustituido. Así que aquel que conoce a Cristo ahora tiene un abogado que lo puede defender. Pero yo le pregunto, ¿en base a qué te va a defender este abogado? ¿Cuál será el argumento delante del juez? La diferencia es que nuestro abogado no nos defiende en base a nuestros actos o nuestros méritos, sino que nos defiende en base a sus actos, a sus méritos aplicados o cedidos a nosotros únicamente por gracia, porque no los merecemos. Saben, en mi vida como pastor, algunas veces han venido algunas personas pidiéndome una carta para un juez. Pastor, nosotros necesitamos que usted nos dé una carta para el juez, donde diga que usted nos conoce o que usted conoce a esta persona y que esta persona ha asistido a la iglesia y que es una buena persona y que no ha tenido otro problema o de conducta social o algo. Y se supone que como lo escribe un pastor, el juez lo va a tener en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que cuando va delante de ese juez, lo que está es argumentando cosas sobre esta persona. Este hombre es una buena persona, no ha hecho daño, cometió este error, y tratamos de argumentar delante del juez sobre los méritos o los actos, apelando, ¿verdad?, al juez. Pero no va a ser así en el caso de Dios. ¿Qué pudiéramos decirle nosotros a Dios positivo de nuestras vidas que nos pudiera hacer o que nos pudiera hacer acreedores de la salvación? Cuando la Biblia dice que nuestros mejores actos de justicia son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, ¿qué le va a decir usted ese día a Dios? Bueno, sí, yo fallé, pero yo he sido toda la vida el más buena gente. Yo no le hice daño a nadie.
yo ayudé a todo el que pude. Yo aquella vez le di $20 a fulano para que comiera porque no tenía dinero. Y yo una vez ayudé a no sé quién con la renta. Y otro día le pagué la electricidad a otra persona. Y un día ayudé a una ancianita a cruzar la calle. Y otro día hice otra cosa. A veces argumentamos obras, pero la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que queda descartado el hecho de que podamos gloriarnos delante de nuestro Dios y argumentar buenas obras. No hay nada que podamos argumentar ese día. No va a haber mérito que nos hagan acreedor de la salvación. Así que el abogado que usted va a llevar delante del juez lo va a defender a usted, no en base a sus actos, sino en base a los actos de él. Cristo Jesús, nuestro abogado, nos defiende y nos representa delante de Dios, no por lo que usted es, sino por lo que Él es, no por lo que usted hizo, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y que ahora por gracia nos los ha dado y nosotros por fe lo hemos recibido. Note que dice allí Juan que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Entonces no es mi justicia, sino su justicia aplicada a mí por medio de la fe en su sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio sustituto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así lo dijo Isaías 53:5, ¿verdad? Cuando Isaías habla acerca del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. La justificación no llega ni porque yo me autojustifique, ni porque yo haya hecho algo loable en mi vida. La justificación llega únicamente por la fe de lo que hizo el Hijo de Dios por mí en la cruz del Calvario. Miren, en nuestro texto devocional allí, ¿verdad? Pablo recoge, volviendo allí a Romanos capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 8, y ponga esto en su mente. Miren qué lindo, ¿verdad? Dice Pablo, siendo aún pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y usted y yo podremos ser declarados justos, podremos ser justificados de nuestras culpas, de nuestros pecados, no por nada que hayamos hecho, sino solamente, ¿verdad?, por el acto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo solo podremos admitir delante de Dios nuestra culpa y aceptar por fe el pago de Cristo Jesús. Eso es todo lo que usted puede hacer. Aceptar su culpa delante de Dios y decir, es verdad, he hecho esto, esto y esto. Estoy arrepentido, Señor, y tengo que aceptar lo que Cristo hizo por mí, porque no hay nada que yo pudiera dar que pudiera compensar esto y mucho menos hacerme acreedor de una verdadera justificación, ¿verdad? Usted no tiene más opción que acogerse a la gracia de Dios. Por eso tenemos que humillarnos delante del Dios eterno y reconocer que no es por mí, es por la obra de Él. Solo la fe en su sacrificio, ¿verdad? Fe en la sustitución es lo único que me traerá la verdadera justificación. No soy hallado inocente porque yo realmente soy culpable, pero soy justificado por la gracia de Dios. Así que quizás ahora podemos entender mejor lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5 de su carta a los Romanos, versículo 1. Y ahora voy a hablar cuál es el resultado de la justificación, ¿verdad? Pablo dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que pasa para el ser humano? Tenemos paz para con Dios. ¿Y esto por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El resultado directo de la justificación es la paz entre el hombre y Dios. Paz que se rompió en el huerto del Edén,
en el momento en que el hombre se hace culpable a los ojos de Dios. Ahora el hombre es justificado por medio de la fe. Ese es el resultado. Paz entre el hombre y Dios. Y el hombre pasa entonces a un nuevo estatus, ¿verdad? Pasa de ser culpable y condenado a ser ahora justificado y ser salvo, ¿verdad? Dice el versículo 2 ahí en capítulo 5 de Romanos, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, a este don, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted tiene, por medio de la fe, entrada a esta gracia. Y el hecho de que Dios nos declare inocente por la obra de Cristo Jesús en la cruz es una gracia, es un regalo que ni usted ni yo merecemos. Pero Dios en su amor y su bondad nos los da por medio de la fe. Necesitamos fe en el Hijo de Dios. Dios muestra por medio de él su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, él muere, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Y me doy un saltito rápido ya para terminar al versículo 9, dice allí el apóstol Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Desde el momento en que Dios lo ha declarado usted justo, porque ha podido justificarlo, Dios ha justificado su pecado, no por lo que usted haya hecho, sino por los méritos de Cristo. Al mismo tiempo Dios le ha hecho salvo a usted de la ira que un día Él traerá sobre el pecado, sobre el juicio que Él un día traerá sobre el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Dice allí Pablo, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí hay un concepto importantísimo y quiero dejarlo aquí en esta mañana y abrir la puerta para lo que vamos a compartir el próximo domingo. Hoy hemos hablado de justificación, pero el próximo domingo vamos a hablar de este otro importantísimo concepto en la salvación, que es la reconciliación. El hombre en el momento que es declarado justo, ¿verdad?, el hombre se ha reconciliado con Dios. Y vamos a estudiar el próximo domingo un poquito más profundo qué es lo que implica la reconciliación y cuál es el efecto que tiene esa reconciliación en mi vida. Pero lo que quiero decirte en esta mañana para terminar es, mi hermano, que todo ser humano necesita ser justificado, por lo menos a los ojos de Dios. Necesitamos ser justificados para alcanzar salvación. Pero la justificación no llega mientras no hay una admisión de culpa. Si usted no se siente culpable de algo, si usted no se siente culpable de su pecado, usted nunca va a sentir la necesidad de ser justificado. No soy culpable, ¿de qué me tengo que justificar? Pero en el momento que yo reconozco que algunas cosas no están bien en mi vida, que la manera en que yo he actuado, en que me he conducido muchas veces, ha ofendido a Dios, yo necesito arreglar esa cuenta con Dios. Y yo necesito ser justificado de esta falta. Pero ser justificado no significa que yo me autojustifique delante de Dios. Ser justificado no significa que ahora usted se ponga a razonar con Dios y le diga, es que yo tuve que hacer esto porque no me quedaba otra opción, Señor. Tú sabes que yo no hubiera podido. La autojustificación no nos lleva a la verdadera justificación. Es tu argumento. Tú eres el acusado, pero no puedes ser tu defensor y mucho menos puedes ser tu juez. Eso es un juicio viciado. Y delante de Dios nosotros solo somos los acusados. Tenemos que llevar a nuestro lado a un abogado y es Cristo Jesús. Y vamos a comparecer delante del juez eterno, ¿verdad? Delante de nuestro Dios. Y nuestro abogado nos va a defender delante de Dios. Y no va a decir,
Señor, tú tienes que justificar a este hombre porque ha sido buena persona. Tú tienes que justificar a este hombre porque ha hecho puro bien. No, no hay nada en ninguno de nosotros que pueda merecer esa justificación. Pero nuestro abogado va a decir, él está justificado porque él ha creído en lo que yo hice por él en la cruz del Calvario. Y en la cruz yo pagué por todo lo que este hombre ha hecho. Y ahora él puede ser justificado. Y el Dios eterno, ¿verdad? Su demanda de santidad se satisface en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por la obra de Cristo usted va a ser declarado justo, justificado delante de Dios, reconciliado con Dios. Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Es mi deseo que abandones en esta mañana toda autojustificación, que puedas venir, ¿verdad?, humillado a la presencia de tu Dios, que puedas reconocer delante de Él tu culpa, que puedas pedirle perdón por tus faltas, por tus pecados, que puedas aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, que lo hagas el Señor de tu vida, que lo hagas el abogado que defenderá tu causa delante del juez eterno, para que puedas encontrar verdadera justificación. Y si no lo has hecho, te invito a que ores en esta mañana, donde quiera que tú estés. Quizás muchas personas nos están viendo desde lugares lejanos hoy a través de las redes. Que llegue hasta ellos nuestro saludo, pero que llegue también la palabra de Dios, la palabra que puede revelar a Cristo Jesús a tu vida, la palabra que puede salvar tu alma. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y gracias por poderla compartir. Gracias porque un día renuncié a mi propia justicia para encontrar la justicia que Cristo Jesús, por gracia, ha traído a mi vida a través de la fe. Te agradezco porque un día pude entender esta verdad. Y Señor, todos deberíamos de tomar seriamente nuestra responsabilidad delante de ti, en tu presencia. Admitir, lo he hecho, soy culpable. Todos hemos pecado, Señor. Yo he pecado, todos hemos pecado. Y tenemos que hablar contigo, oh Dios, acerca de esa falta, acerca de eso que sabemos que a ti no te agrada. No hay ninguna manera en que yo pueda justificar mis actos, Señor. Pero te doy gracias porque yo me he podido acoger a la gracia de Jesucristo. Porque yo me he podido acoger a su obra redentora. Él es la propiciación por mis pecados, y no solo por los míos, sino por los de todo el mundo. Te agradezco, Señor, porque tú tomaste mi lugar en la cruz. Moriste por mí, Señor. Y por tu llaga yo he sido sanado. Tú llevaste, Señor, sobre tus espaldas el pecado de toda la humanidad. Y solamente en ti y a través de tu entrega, el ser humano encuentra verdadera justificación, Señor. Somos declarados justos por tu obra, no por la nuestra, Señor. Danos esa humildad para reconocerlo hoy, Señor, para poder acogernos a tu gracia. Y yo ruego, Señor, que si alguna vida que está escuchando en esta mañana esta palabra no te conoce a ti, tu obra es salvación. Que hoy pueda, Señor, humillarse. Que hoy pueda decirte, perdóname porque te he fallado y me acojo al sacrificio de Cristo Jesús. Oh Dios, quiero lavar mis faltas en su sangre derramada por mí en la cruz del Calvario. Dame a beber de tu gracia, Señor. Salva mi alma en este día. Si alguna persona lo ora así, Cristo Jesús va a venir a tu vida. Él va a perdonar tus pecados y Él te dará promesas de vida eterna. Si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Es la oportunidad maravillosa de un nuevo nacimiento espiritual con Dios por medio de la obra de la cruz. Señor, obra tu salvación en cualquier vida que no te conozca. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.